gracias a aquellos que estuvieron orando por mi salud. Gracias a Dios ya estamos mejor, ya estamos en pie, y dando gracias a Dios por su sanidad, ¿no? Por su bendición. Me recordaban que en este día, a diferencia de Argentina, en el resto de la mayor parte de países de Latinoamérica se festeja el Día de la Madre, ¿es así? Así que, bueno, queremos bendecir en el nombre de Jesús a esas madres que tienen a sus hijos y sus hijas lejanas, porque están acá, y que realmente en este día el Señor pueda estar llenando la vida y el corazón de cada madre, donde quiera que se encuentre, del gozo de su salvación, del gozo del Señor. A nadie nos gusta ser interrumpido. ¿Te parece? A mí no me gusta ser interrumpido. Así que ya sabes, empecé a hablar y no, chico. Pero si estamos mirando una película que nos gusta, no nos gusta que suene el teléfono o que alguien nos llame del trabajo. Si estamos mirando un partido de fútbol de la selección, más en este tiempo, en otro tiempo podíamos distraernos más fácil, pero en estos tiempos que está jugando más o menos como la gente, no nos gusta que nos distraigan. No nos gusta que nos interrumpan cuando estamos hablando, menos cuando estamos contando un chiste. ¿Vieron qué pasa? Que uno está por contar el chiste, está por hacer el remate y sale uno y nos cuenta el final. No nos gusta. No nos gusta que nos interrumpan el sueño. Hay algunos que son como osos que se despiertan de su sueño invernal cuando lo despiertan de la siesta antes de tiempo, ¿no? Y hay que esperar unos cuantos minutos hasta que la persona vuelva a ser civilizada y pueda ser tratada con normalidad, porque no quieren que se interrumpan sus horas de sueño. A nadie nos gusta ser interrumpido en la vida. Ahora, ¿qué pasaría si el que nos interrumpe es Dios? ¿Cuál sería nuestra reacción si el que nos sale al encuentro para alterarnos un poquito la agenda diaria e interrumpir nuestro plan tan fríamente calculado es Dios mismo? Y no lo digo porque se me ocurre decirlo, porque cuando uno va a la palabra de Dios, encuentra en varios momentos de la historia bíblica que el obrar de Dios en la historia y en la vida de su pueblo ha sido muchas veces o ha tomado la forma de un corte o interrupción en la vida normal de su pueblo. Un corte abrupto, diseñado para llamar la atención de su pueblo de alguna manera y confrontarlo con su realidad espiritual, confrontarlo con algo que el pueblo estaba haciendo o haciendo a lo que ya se había acostumbrado, pero que a los ojos de Dios no estaba bien. Uno de esos cortes, una de esas interrupciones, fue la caída del reino de Jerusalén, allá por el año 587. Ustedes los que saben un poco de historia bíblica saben que las tropas babilónicas rodearon la capital del reino de Judá y allá por el 587 entraron, rompieron todo lo que encontraron a su paso, quemaron, destruyeron, mataron, hicieron las barbaridades que se imagina y las que no se imagina también en esa ciudad de Jerusalén, para luego llevarse, como figura ahí en la ilustración, gran parte de ese pueblo en cautiverio a Babilonia. 70 años duró ese corte. Alguien cortó la luz y la volvió a prender a los 70 años. Dios estableció 70 años, al fin de los cuales, ustedes saben cómo es la historia, bajo un imperio surge otro imperio, bajo el imperio babilónico surge el imperio persa, y Ciro el persa decreta que el pueblo de Israel vuelva a su propia tierra, restaure su propio templo y empiece a adorar a Dios en su propia tierra. Comienza, según los que estudian la Biblia, una etapa del pueblo de Dios que se llamó el post-exilio, porque venía después, obviamente, del exilio babilónico.
Pero más allá de empezar una etapa histórica que podemos llamar exilio, debemos reconocer que empezó un proceso en el pueblo de Dios, en manos de Dios, que es un proceso de restauración. Restaurar, como muchos de ustedes saben, significa recuperar, reparar algo, volverlo al estado que tenía antes. Y cuando vamos a la palabra de Dios, especialmente en el Antiguo Testamento, a los libros de Esdras y Nehemías, y a los libros de los profetas Ageo y Zacarías, ustedes se van a dar cuenta que al regreso del exilio, Dios quiso comenzar un proceso de restauración en su propio pueblo, un tiempo de restauración. Pero volviendo a lo que le dije en un comienzo, para que haya restauración, a menudo tiene que haber interrupción. Repito, para que haya restauración, vamos a sufrir en algún momento de nuestras vidas interrupción. Y repito la pregunta, ¿alguna vez alguno de ustedes se sintió interrumpido por Dios? ¿Alguna vez entendió que Dios le estaba saliendo a su encuentro para interrumpir su vida? Y si me pongo más preciso en la pregunta, puedo llegar a preguntarle, ¿usted está sintiendo que hoy Dios está interrumpiendo algo en su vida? ¿Que bajó la cortina respecto a algo y parece que no puede seguir avanzando? Si Dios quiere restaurar nuestras vidas, antes de restaurarlas las va a interrumpir, las va a alterar. De alguna manera Él tiene que llamar nuestra atención. Fíjense lo que decía el profeta Jeremías, capítulo 6, versículo 16. Esto dice el Señor. ¿Qué dice el Señor? Paren, deténganse en el cruce y miren a su alrededor. Pregunten por el camino antiguo, el camino justo, y anden por él, en él. Vayan por esa senda y encontrarán descanso para el alma. Amén. Deténganse, dice Dios. O en otras palabras, deténganse o los detengo. Estoy llamando su atención, quiero decirles algo, paren. No obstante, debemos reconocer que más importante que la interrupción, ustedes ya se estarán dando cuenta, es la restauración a la que Dios nos quiere llevar a través de esa interrupción. Es más importante el proceso de restauración que lo que quiere lograr Dios con esa interrupción. En otras palabras, Dios está más interesado, por la duda lo aclaro, en restaurar nuestras vidas que en interrumpirlas. Y si las interrumpe, es porque quiere restaurarlas. Amén. Si volvemos a aquel pueblo de Dios que había sido abruptamente cortado en su historia 70 años y enviado al exilio babilónico, el primer contingente que regresa de Babilonia bajo el mando de un tal Zorobabel, aparentemente descendiente mismo del rey David y de un sumo sacerdote de nombre Josué, ellos volvían con la misión de restaurar el templo de Jerusalén. Ese era su cometido. Ahora presten atención a este pasaje para entender en cómo empieza la restauración de Dios en su pueblo, en una generación a la que Dios le tuvo que decir, paren, parémosla acá, paren, esto no puede seguir más así. Algo tiene que cambiar, paren, no paraban, enviaba un profeta, no paraban, enviaba otro profeta, no paraban. Quizás los últimos profetas, Jeremías, tampoco lo escucharon y no pararon y Dios los paró. Ahora Dios está queriendo empezar un proceso de restauración en ellos. Esdras, capítulo 3, versículo 1 al 3 dice así la palabra de Dios. En el mes séptimo, cuando ya todos los israelitas habían establecido en sus poblaciones, se reunió el pueblo en Jerusalén con un mismo propósito. Versículo 2.
Entonces Josué, hijo de Josadac, con sus parientes que eran sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, con sus parientes, empezaron a ¿qué? A construir, ¿qué cosa? El altar del Dios de Israel para ofrecer holocaustos, según lo estipulado en la ley de Moisés, hombre de Dios. A pesar del miedo que tenían de los pueblos vecinos, que hizo el pueblo de Dios, colocaron el altar en su mismo sitio. ¿Y qué más hicieron después? Y todos los días, por la mañana y por la tarde, ofrecían holocaustos al Señor. Gloria a Dios. Si uno pudiera cerrar sus ojos por un momento e imaginarse el contexto de esta Jerusalén en la que están reparando, restaurando este altar, les digo que lo único que vería alrededor serían destrucción, ruinas, pedazos de mampostería, pedazos de casas quemadas, destrucción por donde usted quisiera verla. Era una tierra arrasada eso. Y si ustedes se fijan, era la destrucción propia de un pueblo que, amenazado por un imperio, se había querido resistir. Y cuando alguien se resiste a un imperio, en la antigüedad, cuando alguien se resistía, una vez que ese imperio entraba, acababa con todo. Por lo que acabamos de leer, el pueblo de Dios no solamente se encontraba rodeado de ruinas, es como si ustedes lo llevaran y lo pusieran en la Siria de hace 3 o 4 años atrás. Y paseaba por alguna de las calles de Siria y veía destrucción por todos lados. Ahora, ¿qué más dice el texto bíblico? Estaban rodeados de destrucción, estaban rodeados de ruina, pero por dentro, esto es lo peor, estaban llenos de miedo. Estaban rodeados de ruina y estaban repletos de temor. En ese contexto, alguien podría decir, bueno, hay que empezar a reedificar. ¿Y qué podemos reedificar? Lo humano, lo lógico, lo esperable sería reedifiquemos los muros, porque tenemos miedo. Empecemos a hacer algo para defendernos. Pero no, el Espíritu de Dios en el proceso de restauración no lo llevó a empezar con los muros, sino a empezar con el altar. Por eso en medio de tanta destrucción se podía ver en pie y reconstruido un altar. Más específicamente era el altar de los holocaustos. Y si ustedes prestan atención a lo que dice el versículo 3, que dice colocaron el altar en su mismo sitio, casi tuvieron que hacer un trabajo arqueológico para rastrear entre todas las ruinas del templo más o menos dónde estaba antes ese altar que ahora estaba destruido. Una vez que ubicaron el lugar donde estaba antes ese altar, ahí mismo lo edificaron. Ahora, el holocausto, este altar era el altar del holocausto, era el sacrificio más antiguo que ofrecía Israel a su Dios. Y era especialmente símbolo y representación de la adoración del pueblo de Dios a Dios. Si algo representaba el holocausto, era la adoración, el homenaje y el reconocimiento de Dios. Como que en medio de tantas ruinas, como que en medio de tantos temores que nos dominaban, la palabra de Dios vino para decir que en medio de tantas ruinas, si hay que empezar a reconstruir, lo primero que el pueblo de Dios tiene que reconstruir es un altar. Porque el primer punto que quiero compartir en esta mañana es que todo proceso de restauración de Dios en nuestras vidas, todo proceso de restauración de nuestras vidas debe comenzar, debe iniciar con la adoración. Permítanme, vamos a interpretar simbólicamente este gesto de reconstruir justamente el altar de la adoración como sinónimo, como símbolo inequívoco de restaurar la adoración en la vida de alguien. Pero no puedo seguir avanzando en esto sin
explicarles o darles una definición de adoración. Para mí adoración se puede definir de muchas maneras, pero permítanme hacerlo de esta manera. Adoración es la actitud de una persona de reconocer en su vida la presencia gloriosa y santa de Dios y reaccionar y actuar en consecuencia. Fíjense que no estamos hablando de culto, no estamos hablando de música, no estamos hablando de nada que asociamos normalmente con la adoración. Porque la adoración es una actitud de vida, es una actitud espiritual frente a Dios. Y no se limita a lo que vamos a hacer hasta la 1 de la tarde acá, sino que es una actitud que corre de lunes a lunes, 7x24, diría. Es la actitud de alguien que se da cuenta quién es Dios y reacciona de acuerdo a eso. Ahora, quiero también definir qué es adorador o qué es una adoradora. Porque un adorador, una adoradora es una persona que tiene a Dios como lo más grande, lo más importante de su vida. Y en consecuencia, su vida, toda mi vida, tiene sentido, tiene propósito en mi relación con Dios. Todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que hago, tiene sentido en mí si está en relación con Dios, si es que soy un adorador de Dios. Le doy 2 ejemplos bíblicos para que me entiendan. La única persona, mientras estaba escribiendo me acordé que Jesús dijo: vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os digo. Pero el único que el Padre llamó amigo es Abraham. Abraham, mi amigo, dijo. Abraham fue una persona de mucha riqueza. Era un hacendado poderoso, podríamos decir. Lo que no tenía es la tierra, pero animales tenía muchos, esclavos tenía muchos. Pero si usted tuviera que representar la vida de Abraham con 2 elementos, había 2 elementos que siempre estaban presentes en la vida de Abraham. Primero era la tienda, porque Abraham se movía todo el tiempo, era nómade. Recién el primer territorio que Dios le dio, ¿saben cuál fue? La tumba de su esposa. Fíjese qué paradoja, ¿no? El primer terrenito que tuvo. Yo para eso prefiero no tener terrenitos y alquilar, ¿sí? Pero el primer terrenito que tuvo Abraham fue Macpela, la tumba de su esposa. Pero la tienda y el altar, esos 2 símbolos representan la vida de Abraham. Usted quiere ver un momento en la vida de Abraham, va a encontrar una tienda o un altar. Quiere ver los grandes momentos de Abraham, va a ver una tienda y seguro un altar. Quiere comenzar a ver una prueba de Abraham, va a ver un altar. Quiere ver los momentos decisivos en la vida de Abraham, que va a encontrar un altar. Esto habla de un verdadero adorador, cuando se lo identifica a uno con el altar a Dios. Segundo ejemplo bíblico, el rey David, otro adorador. ¿Por qué sabemos que David es o fue un adorador? Porque la mayor parte de las palabras que tenemos de David hoy, que nos quedan de David hoy, son o oraciones a Dios o canciones a Dios. Lo que más escuchamos a David en la Biblia es orar a Dios, adorar a Dios, cantarle a Dios, alabarle a Dios. Díganme si eso no es un adorador. La pregunta que yo quiero preguntarles hoy: ¿Abraham se lo identifica con el altar? Se lo identificaba con el altar y la tienda. ¿A nosotros con qué se nos identifica? ¿Con un autito último modelo? No. ¿Con una posesión determinada? ¿Por una carrera? ¿Por un título? Un adorador es identificado, más allá de todas esas cosas que no son malas en sí mismas, pero todas tienen sentido en el altar a Dios.
Abraham, a David lo conocemos por sus oraciones y sus canciones. ¿Por qué tipo de palabras se los conoce a usted y a mí hoy en día? ¿Y por qué tipo de palabras que hayamos pronunciado en nuestra vida se nos van a conocer mañana? De David nos quedan sus oraciones y sus canciones. ¿Y de nosotros qué van a quedar? Nuestras quejas, nuestros lamentos, nuestras expresiones de deseo. Cuando Dios quiere restaurar nuestras vidas, hermanos, Él tiene que empezar con la adoración. Será algo más corta. Cuando hablo de adoración, estoy hablando de la relación personal con Él directamente. No lo sofistiquemos más el tema, no lo complejicemos. Todo parte de mi relación personal con Dios. Si eso no es restaurado primero, el resto es cotillón. No se restaura nada de lo demás. Pero si Dios quiere restaurar al pueblo de Dios, en segundo lugar, va a empezar en el altar. ¿Saben por qué? Porque en segundo lugar, la interrupción de Dios en la vida de su pueblo justamente había estado en relación con un altar o con muchos altares. Escuchemos lo que Dios le estaba diciendo al pueblo antes de enviarlo a los 70 años de exilio. Dice Crónicas, segunda de Crónicas 34, 24 y 25. Yo, el Señor, les advierto, voy a enviar una desgracia sobre este lugar y sus habitantes, y haré que se cumplan todas las maldiciones que están escritas en el libro que se ha leído ante el rey de Judá. Ellos me han abandonado, escuchen bien lo que dice, han quemado incienso, eso habla de altares, a otros dioses, y con todos sus ídolos han provocado mi furor. Por eso arde, dice Dios, mi ira contra este lugar y no se apagará. Fíjense cómo lo dice en forma tragicómica el profeta Jeremías, capítulo 11, versículo 3. Tú, Judá, tienes tantos dioses como ciudades. Tenés un montón de ciudades, también tenés un montón de dioses. Erigiste tantos altares como calles hay en Jerusalén. Y no eran altares al Dios verdadero, aclaro. Altares para quemar incienso a Baal, para vergüenza tuya. Sin duda, hermanos, como les decía recién, cuando Dios nos interrumpe es porque en nuestra vida no es que faltan altares, es que sobran altares. Hay muchos altares, demasiados altares. Y porque hemos levantado altares a otros dioses que no son el único Dios vivo y verdadero, altares a personas, altares a relaciones, altares a una profesión, altares a un deporte, altares a un título. Por todo ello, Dios tiene que interrumpirnos y decir, no, Guillermo, un solo altar, uno solo, no muchos, uno. Generalmente se da la realidad que cuando levantamos otros altares, esto se da mucho en la historia bíblica, abandonamos el que nunca teníamos que abandonar. Tenemos un montón, pero el más importante lo tenemos ahí medio con los yuyos crecidos, las piedras caídas, porque tenemos demasiados altares. Por eso la restauración tiene que comenzar por el altar, por la adoración, porque por los muchos altares Dios nos interrumpió. Sin duda que, como les decía hace un instante, yo no me puedo imaginar el estado de destrucción en el que quedó Jerusalén después que se fueron las tropas babilónicas. Es más, si ustedes entran a internet, van a encontrar aún hallazgos arqueológicos que se siguen haciendo hoy por hoy en Jerusalén, que muestran casas quemadas. Estamos hablando de 587 años antes de Cristo, o sea, de hace casi 3.000 años atrás. Todavía se siguen viendo el desastre que se hizo. Ruina, destrucción, deterioro. Ahora, yo no me puedo imaginar la destrucción de Jerusalén, pero sí conozco el tristísimo estado de ruina y destrucción de muchos matrimonios y familias
como consecuencia de haber levantado en su vida altares a personas, ocupaciones, trabajos, vicios, adicciones y en consecuencia haber abandonado el altar a Dios. Es tristísimo el estado de destrucción de familias enteras. Cómo el enemigo ha arrasado y ha puesto en contra a hombres contra sus propios familiares. Hermanos que se han peleado y no se perdonan el resto de sus vidas, que se van a la tumba peleados, matrimonios distanciados, hijos que no se relacionan con los padres, padres que no quieren saber nada de sus hijos. El estado de ruina que hemos traído sobre muchos de nuestros hogares por haber levantado otros altares que no teníamos que haber levantado es terrible. Y también tengo muy en claro que la verdadera restauración y reconstrucción de nuestras vidas, de nuestras relaciones, de nuestros hogares, comienza cuando comenzamos a restaurar primero nuestra relación con Dios. Primero es el altar. Primero hay que restaurar mi propio altar. Por eso el título de este mensaje es Levanta un altar en medio de las ruinas para salir de las ruinas. No vamos a limpiar las ruinas y después cuando tengamos tiempo levantamos el altar. Empezamos por el altar y todo se ordena. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás será dado por añadidura. Éxodo 19, versículos 4 al 6. Ustedes han visto lo que yo hice con los egipcios y cómo los he traído a ustedes a donde yo estoy como si vinieran sobre las alas de un águila. Así que si ustedes me obedecen en todo y cumplen mi alianza, serán mi pueblo preferido entre todos los pueblos, pues toda la tierra me pertenece. Ustedes me serán un reino de sacerdotes, un pueblo consagrado a mí. Diles esto a los israelitas. Israel volvió a su tierra. Habían pasado cientos de años, pero el propósito seguía siendo el mismo: ser un reino de sacerdotes, ser un pueblo distinto, ser pueblo de Dios. Y si somos pueblo de Dios, más vale que tenemos que empezar por restaurar el altar de nuestra comunión con Él. Si no existiera este altar, no existiríamos nosotros como pueblo de Dios. Porque el sentido de estar acá, les decía Dios, es en relación conmigo. Hermanos, el lugar que Dios te permitió ocupar en la sociedad, el trabajo en el que estás, el puesto quizás importante en el que estás en tu trabajo, la preparación que Dios te permitió tener, el matrimonio que te permitió formar, la familia que te regaló, el ministerio que te está permitiendo desarrollar, es pura, exclusiva y únicamente para adorarlo a Dios. Todo tiene sentido en la adoración a Él. Y debo advertirte que si has olvidado esto, después no te quejes, estás a punto de ser interrumpido por Dios. Si hemos perdido el norte de por qué hacemos lo que hacemos, para quién lo hacemos, con qué espíritu lo hacemos, estamos a minutos de ser interrumpidos por Dios. Porque Dios está interesado más que en lo que hagamos en nuestra relación personal con Él. Como decía hace unos momentos, es posible que el paisaje actual de nuestras propias familias sea muy parecido al de aquella Jerusalén, algo desolador y deprimente, tierra arrasada. ¿Pero qué vamos a hacer frente a este desastre? ¿Qué podemos hacer en el desastre si tengo un desastre en mi matrimonio? ¿Qué voy a hacer frente al desastre que tengo en mi relación con mis hijos? ¿Qué voy a hacer frente al desastre respecto a mi ministerio?
Generalmente la gente tiene varias salidas al desastre, humanas, lógicas y normales. Y nosotros, porque somos cristianos, no crean que no caemos en esas salidas. La primera es buscar culpables, siempre hay un culpable de por qué estamos como estamos. Siempre. Siempre hay alguien al cual poder decir, no, porque fulanito un día me dijo el 28 de enero de 1900. Siempre es bueno, es normal, no bueno buscar culpables. Otra salida frente al desastre es victimizarse. Ya no me enfoco en otro, me enfoco en mí. Y soy un pobre tipo, digno de mano por el lomo, como si fuera un gato. Necesito aliados afectivos, porque yo soy víctima. Yo no hice nada mal. O busco culpables, me victimizo, o me adapto. Alguna vez se había puesto de moda, ¿vieron esas frases populares que se ponen de moda, que son horribles, pero se ponen de moda? Y siempre vivimos en crisis en nuestro país, entonces cuando alguien me preguntaba, ¿cómo andás? Mal pero acostumbrado, decía. Otro decía, me he vuelto cómodamente insensible. Eran frases populares que uno podía ver por ahí, ¿no? Lo más terrible de todos es cuando nos acomodamos a las ruinas y nos acostumbramos a las ruinas. Corren un montoncito para acá, ponemos otro montoncito de ruinas para allá, corremos carboncitos para acá y tratamos de llevarla adelante. Y esa no es la voluntad de Dios. Cierro con este pensamiento. Podemos buscar culpables, podemos victimizarnos, podemos acostumbrarnos y tratar de pasar la vida igual, o podemos arrepentirnos y restaurar el altar. ¿Amén? Amén. Esto es algo para cada uno de nosotros. Yo no conozco la realidad de cada uno de ustedes. Cada uno la sabe. Y cada uno sabe cómo está ese altar de la comunión íntima con nuestro Dios. Pero quiero decirte una última cosa que me impactó. Cada vez que Dios quiere trabajar en nuestras vidas, restaurar nuestras vidas, lo hace justamente mirando nuestro presente. Pero cuando Él quiere restaurar vidas, lo hace pensando en nuestro futuro. Escuché estas palabras y las anoté porque me impactaron, de un gran autor bíblico, un escritor bíblico que dice: si una iglesia local no alcanza su gran destino, la adoración, si una iglesia local no alcanza su gran destino, la adoración, la siguiente generación de esa iglesia abandonará la fe por completo. Si no restauramos el altar nosotros, no es que la vamos a pasar mal nosotros. Los que vienen detrás nuestro van a pasar peor. Otro autor dijo que los avivamientos de Dios en la cuarta generación desaparecen. Yo vengo de familia que mi abuelo era pastor, tíos pastores, y me da pánico porque yo soy tercera generación y mis hijos son la cuarta. Y necesito sí o sí que mi altar esté funcionando a full. Y no contentarme con las experiencias ni de mi abuelo ni de mis tíos, sino pensar en la fe de mis hijos. Dios quiere restaurar nuestro altar, pensando en nuestro presente, pero para bendecir nuestro futuro. Amén. Vamos a inclinar nuestra cabeza, vamos a hablar con Dios. Y ahí con tus ojos cerrados, por unos instantes, te pido que cierres tus ojos. Al hacerlo, inmediatamente vas a dejar de mirar hacia afuera y puedes empezar a pensar hacia tus adentros.
Y no para que me lo contestes a mí, sino para que te lo contestes a vos y se lo contestes al Señor. ¿Cómo está ese altar tuyo de la adoración íntima? Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque tu amor es infinito. Tus misericordias hacia nuestras vidas se han renovado en esta mañana nuevamente. Y te damos tantas gracias. Nos vemos tan necesitados, Señor, de tu misericordia. Somos tan falibles, Señor. Somos tan débiles, Señor. Tú eres fiel y nosotros podemos caer en la infidelidad, Señor. Por eso, Señor, te damos gracias porque la obra de la cruz sigue teniendo poder. Y la sangre de Jesús sigue limpiando de todo pecado, Señor. Pero, Señor, no nos hagas negligentes frente a nuestra relación íntima contigo, Señor. No queremos que nos salgas al encuentro e interrumpas nuestras vidas para ir recién detenernos y replantearnos aquellas cosas que debemos cambiar, aquellas cosas de las que debemos arrepentirnos, Señor. Señor, que tu palabra pueda calar hondo en cada vida y a través de cada vida, en cada matrimonio, y a través de cada matrimonio, en cada familia aquí representada, Señor. Queremos experimentar tu bendición en nuestra generación, pero queremos llevar esa bendición a los que vienen detrás nuestro, Padre. Limpia nuestro altar, Padre. Limpia. Restaura nuestro altar, Señor. En el nombre de Jesús, derriba los otros altares. Amén. Esos que nunca tendríamos que haber edificado, Señor. Derriba, Padre. Queremos como pueblo tuyo, en esta mañana, entre todos levantar un altar de adoración a ti y decirte que eres lo más importante, que nuestra vida tiene sentido solamente en relación contigo, Señor. En el nombre de Jesús. Un instante más con su cabeza inclinada y sus ojos cerrados. Y quizás en este lugar hay una persona que no puede adorar a Dios porque sencillamente nunca le ha entregado su vida. Nunca ha dado ese paso de fe, de reconocer nuestros pecados, pedirle perdón a Dios por ellos e invitarlo a Dios a entrar en nuestras vidas. Quiero decirte que si todavía nunca lo hiciste, hoy el Señor te está dando la oportunidad de poder hacerlo por primera vez. No desaproveches esta oportunidad. Y si quieres ponerte en comunión con Dios, a cuentas con Él, yo te animo a que vos puedas hacer una sencilla oración. Yo te voy a acompañar a hacerla. Una oración mediante la cual vamos a reconocer, como lo hemos hecho todos, nuestros errores, buscar el perdón de Dios y esa adopción que nos transforma en sus hijos. Si quieres hacerlo, repetí conmigo: Padre Dios, en este momento reconozco todos mis errores. Confieso mis pecados. Te pido perdón por ellos. Pero confieso con gozo que Jesús es Dios, que murió en la cruz, resucitó al tercer día y hoy reina. Quiero que Él sea mi jefe. Gracias por hacerme tu hijo. Oro en el nombre de Jesús. Un instante más con su cabeza inclinada y sus ojos cerrados. Quisiera hacer una sencilla oración por si hay alguna persona que hoy ha hecho esta oración por primera vez. No por segunda, no para volver a Dios,
sino porque nunca antes hizo esta oración. Si la has hecho por primera vez, quisiera bendecirte y decirte que Dios la ha escuchado, te ha perdonado, te ha adoptado como su hijo. ¿Alguien ha hecho esta oración por primera vez? Si lo has hecho, solamente te pido que levantes tu mano. Señor, en el nombre de Jesús, ponemos nuestros altares delante tuyo. Queremos ser de bendición donde quiera que estemos, pero necesitamos que nos renueves en esa comunión íntima contigo, Señor. Bendice a tu iglesia, atráela a ti en esta generación, de tal manera que sea identificada como una iglesia de adoradores, no de domingo, no de sábado y domingo, sino de lunes a lunes. Te lo pido en el nombre de aquel que lo puede hacer y mucho más grandemente de lo que me puedo imaginar, en el nombre poderoso de Jesús.